Vamos a realizar la implementación del tema de la fase 4 que se titula Bases de datos implementados al proyecto de gestión de hojas de vida. Vamos a utilizar la guía de actividades para colocarle como un orden al video. La metodología va a ser simplemente vamos a ir leyendo cada uno de los puntos que indica la guía de actividades. Vamos a mostrar cómo funciona desde la interfaz y seguidamente desde la codificación para mostrar su funcionamiento. Entonces, según la guía de actividades de la fase 4 nos indica lo siguiente. El primer punto nos dice: dentro de la base de datos debe crear una tabla llamada usuarios. Dicha tabla debe contener los siguientes registros: nombre de usuario, contraseña y estado del usuario. Entonces vamos a verlo desde la base de datos, la cual ya construí la tabla usuarios, que si le damos clic, obviamente no nos va a mostrar ninguna información porque no la he ingresado, pero primeramente les voy a mostrar la estructura de qué es lo que nos pide la guía de actividades. Inicialmente, dentro de cualquier proyecto que yo realizo, me gusta mucho definir un ID principal, que sería con el cual la aplicación tendría referencia. Es decir, como el ID es un dato invisible para el usuario, pues a la hora de yo realizar una modificación o una eliminación de ese registro, pues lo único que tendría que hacer es hacer una condición donde por medio del ID, que va a ser único para cada registro, me modifique o me elimine dicha información. Seguidamente, como dice la guía de actividades, creamos un nombre de usuario con un varchar de 150 caracteres con un cotejamiento de UTF-8 general. Creamos una contraseña con un tipo de varchar de 200 caracteres, un cotejamiento de UTF-8 general y un estado, el cual aquí podría manejarlo tipo bit, que es un tipo de dato cuando es booleano 1 o 0, pero de esta manera lo quise manejar acá en un entero. Yo sé que dentro de las bases de datos este tipo de configuración puede hacer que guarde más información de la que debería, o de pronto almacene más bits de lo que debería, pero al ser como una prueba del proyecto lo quise manejar de esa manera como tipo entero. Para el ID lo que hice fue colocar la opción autoincrementable, es decir, que por cada registro que se ingrese a la base de datos, el ID aumente de uno en uno, y por ende al primer registro, el ID, le coloqué también la opción de que sea la llave primaria de la tabla usuarios. Seguidamente vamos a verificar nuevamente en la guía de actividades el siguiente paso. El siguiente paso nos indica: la contraseña debe ser encriptada en MD5 mediante la función MD5 de PHP. Para esta ocasión ya lo vamos a hacer también con un MD5, pero quiero mostrarles cómo se crearía el primer registro del usuario para dar continuidad a los siguientes puntos, con la autenticación de la instrucción MD5, que no solamente lo maneja PHP, sino que también PHPMyAdmin, el gestor de base de datos, lo maneja dentro de su plataforma. Para ello entonces nos vamos a ubicar aquí en la opción insertar, vamos a darle clic, como el ID es autoincrementable, es decir, el usuario no tiene que ingresar ningún dato desde la base de datos, sino que él se va construyendo uno a uno. Vamos a ingresar el primer dato. Este primer dato vamos a colocar un usuario de prueba que sería de Martínez 8, que va a ser un usuario aleatorio. Vamos a colocar la contraseña 123. Pero acá cómo funciona el tema del MD5. Aquí en las funciones aparecen varias instrucciones
las cuales le podemos aplicar a cualquier tipo de campo varchar o cualquier tipo. Para ello entonces vamos a seleccionar la opción MD5 y lo que va a hacer phpMyAdmin va a ser convertirme este valor en la encriptación que indica que es MD5. Vamos a colocar un estado que en este caso va a ser 1 y vamos a darle continuar. Cuando ya se crea el usuario, entonces vamos a verificarlo aquí en la tabla de usuarios. Ya nos muestra el ID en un valor 1, no lo ingresamos, pero él lo coloca automáticamente. Un nombre de usuario de Martínez 8, y si pueden observar, la contraseña ya queda encriptada en la instrucción MD5, seguidamente el estado en valor 1. Vamos a continuar viendo la guía de actividades y vamos a continuar con el siguiente punto. Bueno, la contraseña debe ser encriptada en MD5 mediante la función MD5. Ya vamos ahorita a devolvernos a este paso para ver cómo lo haríamos dentro de la codificación del proyecto. El siguiente punto nos indica que el estado del usuario debe ser 1 o 0. Cuando esté en 0 no tiene acceso al aplicativo, así sus credenciales de acceso sean correctas, y cuando esté en estado 1 tiene acceso al aplicativo. Luego debe crear un formulario en HTML de inicio de sesión, donde el usuario digitará su nombre de usuario y su contraseña con el fin de validar su acceso al sistema. Vamos a verlo entonces desde la interfaz del proyecto. Seguidamente, cuando veamos la funcionalidad de cómo quedó, pasamos a explicar la codificación de cada implementación. Este es el login que creé por medio de la herramienta Bootstrap, que es como la herramienta con la que se ha venido trabajando el proyecto. No quise colocarle tanta apariencia al login, simplemente utilicé un único color para el formulario, algo muy básico. Utilicé la instrucción button Sussex, que es un verde, el cual nos permite agilizar un poco más dentro de todo desarrollo para no empezar a buscar colores, sino manejar colores estándar que maneja Bootstrap. Para ello entonces se creó un formulario donde se puede ingresar el nombre de usuario y la contraseña. Para esta información vaya relacionada con la base de datos. Entonces recordemos, en la base de datos acabé de crear un registro que es el nombre del usuario y una contraseña que ahorita vimos que era 123, pero que con la función o la instrucción MD5 ya queda encriptada la contraseña. Ahora vamos a verificar, vamos a ingresar los datos de Martínez 8 y la contraseña 123. Según lo que indica la guía de actividades, dice que el estado del usuario debe ser 1 o 0. Cuando está en 0 no tiene acceso al aplicativo, así sus credenciales de acceso sean correctas, y cuando esté en estado 1 tiene acceso al aplicativo. Como podemos observar acá, entonces el estado del usuario está en 1, y como está en 1 entonces nos debe dar acceso al sistema. Vamos a darle ingresar. Cuando ya carga la información al sistema, cuando cargan los datos y los datos están correctos y el estado es 1, entonces nos lleva a lo que es el home de la aplicación, que en este caso está referenciado para el módulo del administrador. Este módulo del administrador es una interfaz donde reúne varias características, las cuales iré explicando a medida que se vaya dando la guía de actividades. Se creó también una opción que es salir del sistema, que con esta opción de salir del sistema lo que hace es que se rompa la sesión y por ende cuando se vuelva a ingresar al sistema no se tenga en cuenta el ingreso nuevamente, porque los datos ya no van a estar
activos dentro del navegador web. Vamos a verificarlo. Entonces vamos a darle salir del sistema, clic. Si ingresáramos otro dato, cualquiera con los mismos datos pero diferente contraseña, vamos a colocar por ejemplo 5689. Se valida por medio de una alerta que el usuario y la contraseña no coinciden o no existen. Entonces de esta manera nos vuelve a redireccionar al index, indicando que debe ingresar la información correcta. Ahora, la prueba que vamos a realizar ahora, antes de pasar a la codificación y verificarlo desde la codificación, va a ser nuevamente ingresar acá a la base de datos y vamos a cambiar el estado no a 1 sino a 0 para que se pueda visualizar su funcionamiento. Y según la guía de actividades, vuelvo y repito, cuando esté en 0 no tiene acceso al aplicativo así sus credenciales de acceso sean correctas. Ya hemos verificado que el nombre de usuario es de Martínez 8 y la contraseña es 123. Vamos a volver a verificar pero con estado en 0. Volvemos a verificar de Martínez 8 123 y le damos ingresar. Vuelvo y utilizo el alert con el mensaje: el usuario y la contraseña no coinciden o no existen. Esto se da por el tipo de modificación. Ahora vamos a verlo desde la codificación. Para ello estoy utilizando el editor de código llamado Dreamweaver en su versión CS6. Para ello entonces aquí en el editor abrí todos los archivos los cuales modifiqué para explicar en el video, y lo cual sigue paso a paso la guía de actividades. Entonces anteriormente el tema del administrador estaba en el archivo index.php, pues era el archivo que redireccionaba inicialmente según la guía de actividades, pero como para dar orden a esta fase 4, que es la final de las actividades, quise organizar lo que fue el login dentro del index.php y todo lo del administrador lo pasé al archivo home.php. Vamos a verificar entonces desde el archivo index cuál fue el proceso que se implementó. Como ya saben mis compañeros, he venido trabajando con PHP orientado a objetos. Esta metodología me parece que es muy ordenada. Por esa razón, entonces todo lo estoy manejando por clases y funciones, lo cual me permite reutilizar nuevamente el código y de esa manera agilizar en la implementación de las actividades. Para ello entonces, para poder llamar el archivo que tiene todas estas funcionalidades, lo que hago es utilizo la instrucción require once o required once y llamo la ruta del archivo que tiene primero la conexión a la base de datos, segundo las clases y tercero las funciones que pertenecen a cada clase. Entonces vamos a ver lo que dice la guía de actividades. Dice: la contraseña debe ser encriptada en MD5. Vamos entonces a verificarlo. Vamos a bueno, antes de ello dice: se debe crear un formulario en HTML de inicio de sesión donde el usuario digitará su nombre de usuario y su contraseña con el fin de validar el sistema. Entonces en este archivo index.html, como estoy trabajando por clases, vamos a ver cuáles son las clases. Cuando me dirijo aquí, estoy manejando primero que todo la clase conectar, y dentro de la clase conectar estoy utilizando una función estática que se llama con. ¿Qué es lo que hace esta clase conectar y esa función con? Permitirme de manera global guardar la conexión a la base de datos, y como estamos trabajando con el
gestor de base de datos MySQL. Entonces nos permite la conexión inmediata, donde nos muestra el servidor, el usuario, la contraseña y la base de datos retornando la conexión. ¿Cómo retorna la conexión? Si los datos están correctamente, el retorno sería positivo y por ella razón sería una muestra de los datos que hay en la base de datos. Estoy trabajando una segunda clase que la nombré trabajo. En esta clase de trabajo es donde tengo todas las funciones, donde está relacionada las consultas, las inserciones, los scripts de eliminación de datos o las actualizaciones dentro de cada registro que tiene el proyecto hacia MySQL. En ese trabajo estoy utilizando el método constructor. Lo que hace el método constructor es simplemente convertir en un array las variables que yo voy a reutilizar en las interfaces que vería el usuario. Esto para no hacer varios ciclos for por cada implementación, sino que simplemente por el método constructor voy agilizando dentro de la codificación. Entonces para ello tengo una función llamada login. Esta función llamada login lo que hace es que me muestra el usuario y la contraseña, o me captura el usuario y la contraseña para permitirme la validación de ingreso o no al sistema, que es como nos indica la guía de actividades. La guía nos dice que se debe crear un formulario y que se debe validar el tema del estado, que también el ingreso al sistema debe ser en MD5. Entonces vamos a ver cómo funcionaría. Dentro de la función login hay una consulta a la tabla usuarios. En esa tabla usuarios lo que estoy pidiendo es que se tenga en cuenta dentro de la condición where que el nombre de usuario y la contraseña tengan igualdad. Es decir, cuando yo ingreso al usuario por acá por el sistema, cuando ingreso aquí la opción o el usuario de Martínez 8 e ingreso la contraseña 123, lo que hago en el sistema, sería acá, es decirle a la condición de la consulta que el nombre de usuario sea igual al usuario ingresado y la contraseña sea igual a la contraseña ingresada, pero si pueden observar está siendo encriptada dentro de la instrucción MD5. Adicional a ello, que les estoy diciendo también en la condición de la consulta, que el estado del usuario sea igual a 1. Cuando ejecuto esta instrucción de SQL, se ejecuta por medio de MySQL Query, donde primero me piden el SQL, o sea, la instrucción que le estoy dando, más la opción de la conexión, que si pueden observar aquí está conectar, y en conectar tengo la opción o la función con el nombre con. En esta función entonces lo que hago es que de esta manera, o sea, es ejecutando esa instrucción de acá, me ejecuta el script anterior. Cuando me ejecuta el script anterior, entonces lo que hago es que también utilizamos la instrucción MySQL nonRows de la variable res, que lo que hace es que me verifica si existe algún registro o no en la base de datos. Acá lo que le estoy diciendo es que si es igual a 0, o sea, si no existe un registro en la base de datos con la información que le estoy mandando por la condicional del SQL, entonces dice que me redireccione nuevamente al index, que en el index es donde se está ejecutando el login, y con una variable u con valor en 1, que lo que hago en esta variable u, vamos a verificarlo acá nuevamente en código fuente y vamos a ubicarnos en la parte final, es, yo estoy diciendo que si existe la variable u por medio del método get, y si la variable u es igual a 1, entonces
el mensaje que pudimos ver ahora, que era el alert, donde me decía que el usuario y la contraseña no coinciden o no existen, y se redirecciona por medio de la opción Windows Location al index.php. Ahora, cuando no existe ningún registro en la base de datos, entonces me redirecciona, el sistema me permite que vuelva a ingresar nuevamente los datos. Para ello, entonces la condicional dice: si no existe, redirecciónelo. De lo contrario, que es el else, de lo contrario, entonces ejecúteme por medio del MySQL Fetch Array, construyame ya la consulta, porque si existe ya en la base de datos. Por tal razón, entonces construyo 5 tipos de sesiones. La primera sesión la estoy llamando usuario. Con este usuario estoy trayendo ya el resultado de la consulta almacenada en la variable rec, y estoy llamando el valor ID, que este valor ID es el que estoy llamando aquí en la base de datos. Seguidamente estoy utilizando la sesión con el nombre login. En este login estoy llamando por medio de la variable rec el nombre de usuario. Nuevamente en la sesión estado estoy llamando el estado, que sería 10 según el registro que se loguea. Estoy declarando otra sesión que la llamé inicial. Acá me quedó inicial. Y en esta sesión entonces me va a almacenar lo que es el tiempo, que es una instrucción que tiene en PHP, el cual me almacena el tiempo actual, y para ello se va a validar, que es un punto que está al final de la guía de actividades, que es donde voy a validar el tiempo de la sesión activa dentro del sistema. Igualmente acá vamos a adelantarnos un poco, pero ahorita vamos a volver nuevamente a esta parte para explicarlo cómo funciona. Y otra sesión que se llama finaliza, y en finaliza entonces lo que hacemos es almacenar la variable inicial, o sea la sesión inicial, y una operación que mejor lo explico más adelante. Después de ello, cuando ya se crean las variables de sesión dentro del sistema, se crea un redireccionamiento, y este redireccionamiento lo que nos lleva es a la página home.php por medio del echo redireccionamiento, que sería utilizar esta variable, pero por el método echo nos redireccionaría a la siguiente página. Para mostrarles el formulario como está creado, simplemente del mismo archivo donde tenemos el index.php, lo que yo hago es crear un formulario. En este formulario aplico el asset charset UTF-8, que es para el tema de las tildes o caracteres especiales. Utilizo el método post y utilizo el action index.php. El action es simplemente que vaya al mismo archivo index.php, y dentro de este formulario me capture y me envíe los datos del campo de texto user y los campos del campo de texto pass o password, y por medio del método post, que es una forma de enviar dentro de PHP, nuevamente me lo redireccione al index y seguidamente me almacene la información o me la valide. Pero para hacer ese proceso de validación utilizo un tercer campo de texto, pero aquí está oculto, que es la opción hidden. Hidden lo que hace es que al usuario no le muestra este campo de texto, pero se utiliza internamente para realizar procesos de validación, para capturar datos que el usuario, digamos que no es necesario que los vea, pero para uno como desarrollador sí es importante para almacenar información. Entonces a este campo de texto lo llamé grabar y le coloqué un value de sí, que ahorita ya les voy a mostrar cómo se validaría.
Seguidamente se creó un botón que es ingresar, y aquí les voy a mostrar cuál es la instrucción de Bootstrap que utilicé para el color verde. Entonces simplemente utilicé el button LG, que el button LG es que el botón sea grande, el botón Sussex, que es para que sea de color verde, el botón block, que es para que se expanda dentro de la pantalla, es decir, para que se vea así grande. Si yo lo quisiera botón SM o botón XS, pues obviamente ya disminuiría de tamaño, pero para este ejercicio estéticamente lo quise colocar de una manera más ampliada. Tipo submit, que lo que hace es que me envía directamente los datos del formulario por medio del método post, y para la validación de la información dentro del sistema. Ahora, cuando la información del usuario y la contraseña más la opción de grabar son enviados al mismo archivo index.php, aquí en la parte inicial yo tengo dos validaciones dentro del sistema. La primera validación es cuando se construye la variable de sesión para que no vuelva al archivo index.php, me saque y tenga que volver a loguearme desde cero. Entonces yo lo que hago es, si existe esa sesión, simplemente redirecciónemelo nuevamente al home.php, que sería en este caso el administrador, y si no, pues simplemente muéstrame nuevamente el index y loguéese nuevamente, porque no existiría la sesión. Y hay una segunda validación, que es cuando realizamos la ejecución del formulario. Si pueden observar, entonces utilizamos el método post y hicimos una validación donde decimos si existe la variable post, o sea de grabar, y este campo grabar es igual a sí, que este sí sería el value que colocamos en el campo de texto oculto, entonces ejecúteme la instrucción login. Y en este login, si pueden observar, estamos colocando dos parámetros de esta función. El primer parámetro sería el usuario, que este user es el nombre del campo de texto inicial, que sería el usuario, y el segundo parámetro seguiría la contraseña, que en este caso lo quise llamar pass, que hace referencia a un tipo de campo, password o contraseña, que serían este usuario, que es el primer campo de texto, y pass, que sería el segundo campo de texto, que hace referencia a la contraseña. Ahora, si la opción grabar es sí, entonces me ejecuta la función login, y cuando hago el login, entonces volvamos a la clase nuevamente, miren que es nuevamente usuario y contraseña, me ejecuta la consulta, me verifica si existe esta condición de que este usuario sí existe y si la contraseña existe por MD5, y si el usuario está activo por medio del 1. Si el usuario está activo, entonces me salta aquí, o sea, quiere decir que sí existe, entonces pasa de lo contrario, me trae la información, me crea las variables de sesión y me redirecciona al archivo home.php. Entonces cabe resaltar nuevamente, dice debe ser encriptada en MD5, dice que cuando es 0 no tiene acceso y cuando es 1 tiene acceso, y el formulario ya se los puede mostrar. Cuando es 1, entonces vamos a verificar nuevamente que decimos acá: tráigame todos los campos de la tabla usuarios, o sea select ID, nombre usuario, contraseña usuario, estado usuario, de, o sea from, de la tabla usuarios, donde, o sea where, donde el nombre de usuario sea igual al usuario ingresado del formulario, y acá se puede condicionar de muchas maneras. Puede ser con el AND, que significa y, puede ser con el OR, que es O, puede ser con el diferencial, que serían dos corchetes, perdón, dos mayor que o menor que. Se pueden implementar muchas condicionales dentro del sistema, dentro de la condición del SQL, pero acá lo que le estamos diciendo es que el nombre de usuario sea al usuario ingresado y la contraseña también sea
a la contraseña ingresada, pero la contraseña que está encriptada en MD5. Es decir, nosotros ahora creamos esta contraseña como 123, pero le instruimos que fuera con el método de encriptación MD5. Para este método de encriptación, entonces ya el sistema nos convirtió el 123 en estos caracteres de seguridad. Lo que haría acá el sistema es que nuevamente ingresamos 123 y con la función o la instrucción MD5 nos va a convertir a estos mismos caracteres, va a encontrar la igualdad y pues acá como está en 0 pues no nos va a dar acceso. Si lo cambiáramos aquí a 1 nuevamente ya nos daría acceso, porque acá digo también que si el usuario y la contraseña son iguales y el estado del usuario es igual a 1, mirenlo acá, entonces pasaría a este segundo ciclo de la condición y se cumpliría, el cual nos llevaría al siguiente paso, que es el home. Ya en el home lo que hace es continuar con la guía de actividad. Vamos a verificarlo. Después nos dice: después se debe crear un script en PHP que valide los datos de inicio de sesión del usuario y los valide con los almacenados en la base de datos, con el fin de permitir o negar el acceso al aplicativo, que fue lo que acabamos de ver. Dice: y debe permitir validar la sesión haciendo uso de sesiones en PHP y establecer un contador de tal manera que pasados 10 minutos le pida nuevamente nombre de usuario y contraseña al usuario en cuestión. Ahora sí vamos a volver a la codificación, que es donde está el login. Vamos a ir acá nuevamente al archivo class.php y dentro del login, que era estas dos lineecitas que dije que les iba a explicar ahora, entonces vamos a dar un repaso. Cuando se ejecuta la función login con el usuario y la contraseña, si el usuario y la contraseña son correctos, se crean 5 tipos de sesiones. Vamos a hablar específicamente de las dos líneas o tipo de sesiones que va a tener en cuenta el sistema para dar acceso a los módulos que ya tendrían permiso dentro de la aplicación. Entonces, esta sesión llamada inicial lo que me captura es el tiempo actual y me almacena ese tiempo en esa variable de sesión, el cual, ¿qué es lo que va a hacer dentro del aplicativo? Esa variable de sesión va a estar siempre activa en todos los módulos que vamos a ir trabajando dentro del proyecto de gestión de hojas de vida. La segunda variable de sesión se llama finaliza, que es lo que hace, que me captura el resultado del tiempo que se me almacenó en esa variable y me realiza una operación donde antes de sumar él realiza 10 por 60, que como nos indica la guía de actividades serían 10 minutos. 60 hace referencia a que es un minuto, entonces por esa razón decimos 10 por 60 darían los 10 minutos. Y lo que hace es que al final me suma esos 10 minutos más el tiempo actual. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que esta variable finaliza empieza a contar de que después de que se realiza o se crea esa variable de sesión, ya se construye de que inicia, por ejemplo, inicia a las 6 de la tarde y eso es en la variable inicial, y en la variable finaliza empieza a contar y va comparando esa variable inicial con la variable finaliza. ¿Dónde vamos a ver esa información o ese procedimiento? Yo creé un archivo que se llama validar.php, lo vemos acá, y en validar.php lo que hago nuevamente es llamar la clase, generar la instancia, generar la clase de trabajo, que es donde ya pudieron ver que están las funciones, y empiezo a hacer
una serie de validaciones que me parecen que son muy importantes y nos da una seguridad importante, no como quisiéramos, porque todos sabemos que más un sistema web para el tema de la seguridad no es que sea muy fácil proteger, pues hemos visto que hay compañías con sus portales web o plataformas que también son hackeadas. Entonces por no ser este un tema de seguridad, pues no vamos a implementar de pronto una seguridad básica, sino que simplemente vamos a ir validando, pero vamos a ir teniendo en cuenta que el acceso al sistema debe ser muy protegido y no dejarlo tan vulnerable para cualquier persona con malas intenciones. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Se creó una validación en donde, si pueden observar, estamos manejando la sesión estado, que la sesión estado sería si es 1 o 0, pero hay que tener en cuenta que esta sesión pertenece a la persona que se está logueando. En este caso sería el registro que les acabé de mostrar, que es de Martínez 8, el nombre del usuario, con su contraseña 123, y le colocamos 1. Ahora, validamos de la siguiente manera: si existe la variable de sesión estado y la variable de sesión estado es igual a 1, entonces me va a ejecutar estas otras validaciones. De lo contrario, si pueden observar acá, de lo contrario, me va a redireccionar a un archivo que se llama salir.php. ¿Qué es salir.php? Vamos a ver aquí rápidamente. Salir.php lo que va a hacer es nuevamente a crear la sesión y eliminármelo con la sesión unset, con la instrucción session unset de la sesión login, que esta sería como una sesión global. Y cuando se destruya esta sesión, lo que va a hacer automáticamente por medio del script de JavaScript, por medio del Windows Location, va a ser llevarme al index, y ya cuando vuelva a tratar de ingresar ya no me va a dar acceso a la plataforma. Entonces de esta manera fue que quise estandarizarlo o globalizar toda la información por archivos y no colocar un unset en cada archivo. Entonces, si el estado es 1, entonces vamos a ver cuando la sesión sí está activa y cuando el usuario sí esté activo. Yo hice dos validaciones. Una fue, creé una función que se llama consulta usuarios modificar, que esta consulta usuarios modificar es una opción. Por medio de esta función consulta usuarios modificar, vamos a verificarla. Para ubicarla, entonces simplemente voy a seleccionar la función, realizo clic derecho copiar, o en el teclado control C, me voy a un archivo que sí tenga la clase acá, por ejemplo a class, y le doy control F. En control F, control V para buscar la función y le doy buscar. Entonces, ¿qué es lo que hago con esta función? Simplemente tráigame todos los campos de la tabla usuarios donde el ID sea igual al ID que estoy pasando como parámetro de esa función. Miren acá. Entonces, consulta usuarios modificar tiene un parámetro que es ID. Para este ID, entonces simplemente volvemos a validar y estamos pasando la sesión usuario, esa variable de sesión usuario. Entonces pasamos el parámetro usuario, entonces, ¿qué contiene esta variable de sesión usuario? Vamos nuevamente aquí al index y en la clase, miren que en esta variable usuario tenemos que me capture o me guarde el registro con el ID. Entonces en este registro me estaría guardando el número 1 y ese número 1 entonces es el que me va a ir validando toda esa instrucción. Entonces vamos a venir acá nuevamente, vamos a ver acá, entonces en la variable de sesión usuario me almacena el ID y acá en la validación yo les indico lo siguiente: si los datos son correctos, entonces todos se me almacenan en esta variable usuarios.
y yo simplemente le digo, de la información que estoy diciendo que me traiga aquí en el sistema, o sea el registro de D. Martínez 8, si coincide entonces me va a traer almacenados en la variable usuarios el estado de ese usuario, y me está indicando que si es diferente a la variable de sesión que ya está almacenada en el sistema, es decir, que es lo que quise implementar o hacer como un plus adicional a lo que ya está en la guía de actividades, y es de que el estado del usuario, cuando yo me logueo en el sistema, él por defecto me captura el 1, que es como el que me da el acceso o el ingreso al sistema. Pero hay veces algún usuario que está logueado, y como acá no hemos manejado ningún perfil o permisos dentro de la plataforma, entonces algún usuario puede cambiar el estado de 1 a 0. Entonces, ¿qué es lo que hace esta validación? Me compara el resultado de la sesión que inicialmente yo obtuve al ingresar al sistema con el estado actual que existe dentro de la base de datos. Es decir, entonces, si yo tengo, por ejemplo, en esta primera variable, que es lo que me está trayendo actualmente de la base de datos, si aquí ya me cambió el estado, pero acá todavía me permanece en 1, es decir, acá estoy activo, pero aquí no estoy activo, entonces él me dice si es diferente, o sea, si no están activos las dos variables que estoy comparando, entonces simplemente me redirecciona a salir. Como les indiqué, el campo salir.php es una instrucción que le estoy dando para que me rompa la sesión y me redireccione nuevamente al index.php. El index.php, recordemos que es donde se encuentra el login de la plataforma. Volvamos acá a validar, y tenemos otra validación que es la que complementa la que estamos tratando de hacer, que indica la guía de actividades, que pasados 10 minutos el sistema tiene que volver a pedirnos el usuario y la contraseña como un método de autentificación o seguridad dentro del sistema. Entonces acá nuevamente creamos una variable tiempo con el nombre tiempo y almacenamos por medio de la instrucción time el tiempo actual, y entonces ya queda almacenado, y validamos nuevamente. Esta variable tiempo, o sea el tiempo actual, es mayor a la variable de sesión que ya almacenamos para que me recuerde que son 10 minutos lo que tengo que permanecer activo dentro del sistema. Si mi tiempo, o sea, si los 10 minutos ya pasaron, entonces simplemente me ejecuta por medio del echo una instrucción en script donde me redirecciona por el Windows Location a nuevamente salir.php, y aquí me rompería ya la sesión. Perfecto. Entonces continuemos con lo que dice la guía de actividades. Nos indica: dentro del menú del administrador debe existir una opción que permita ingresar o eliminar usuarios a la base de datos y cambiar el estado de los usuarios a 1 o 0, ya que en debido momento se deben negar permisos de acceso a determinados usuarios. Por ello se hace necesaria esta opción. Vamos a verificar. Volvemos nuevamente a la interfaz. Vamos a ingresar con el usuario de Martínez 8 y 123. Como ya en la base de datos habíamos cambiado de 0 a 1, entonces nos dejó ingresar al sistema. Y en las anteriores actividades de las de acá del curso habíamos realizado pues otras codificaciones, las cuales iban completando o madurando más el desarrollo del proyecto de gestión de hojas de vida. Entonces, para la administración de usuarios, dentro de el menú administrador, no cree submenús ni nada, sino que simplemente un botón que se llama administración de usuarios. Vamos a darle entonces clic. En administración de usuarios, entonces lo que hice es estoy trabajando desde el mismo archivo home.php, y en home.php estoy validando
por medio de una variable usuarios, y esa variable usuarios me permite desplazarme sin crear tantos archivos para lograr lo que indica la guía de actividades. Entonces la guía nos dice, permita ingresar, vamos a ver cómo ingresa. Entonces se creó un botón que diga agregar nuevo usuario, damos clic en agregar nuevo usuario y hay un pequeño formulario donde nos pide exactamente los campos que se almacenarían en la base de datos. Entonces acá se ingresaría el nombre de usuario, la contraseña y el estado. El estado puede ser activo o inactivo, pero traduciéndolo técnicamente sería 1 o 0. Cuando la información entonces se ingresa, vamos a crear por ejemplo un usuario de prueba. Vamos a escribir Juan.Vélez, cualquier información. Vamos a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces miren que acá no es necesario colocar oculta la contraseña, porque como esto hace parte del administrador, es importante que el usuario vea cuál es el dato que está ingresando al sistema. Pero como pudieron ver en el acceso al login, no es visible esa contraseña, pues puesto que es algo de seguridad. Y nos permite también el sistema colocar un estado de activo o inactivo. En este caso vamos a crearlo activo, para que cuando veamos el tema de la modificación del estado, lo cambiemos a inactivo y vean también cómo procede el login o cómo interactúa. Vamos entonces a darle guardar. Cuando guarda, entonces es lo que hace, me redirecciona nuevamente el archivo home.php y me muestra entonces el usuario que acaba de ingresar, Juan.Vélez. Observen que acá no estoy mostrando la contraseña ni encriptada ni la real. Acá lo que estoy mostrando son muchos asteriscos indicando que hay una contraseña segura, y enseguida de la contraseña está el estado que está activo. También nos dice la guía que se permite eliminar usuarios a la base de datos y cambiar el estado de los usuarios a 1 o 0, ya que en debido momento se deben negar permisos de acceso a determinados usuarios. Por ello se hace necesaria esta opción. Entonces, esta sería la consulta inicial de los usuarios dentro del sistema. Hay un botón que se llama modificar o hay un botón que se llama eliminar. Si quisiéramos modificar cualquier usuario, entonces vamos a darle por ejemplo a modificar el primer usuario ingresado por el sistema. Vamos a darle modificar. Él nos muestra el mismo formulario que vimos al ingreso, solo que ya nos trae la información del usuario que estamos identificando para modificar. Observen que acá tenemos que volver a escribir la contraseña, puesto que al haber un cambio importante, pues la contraseña también se debe de modificar. El estado nos permite si es activo o inactivo. Para esta edición del estado quise también hacer como un pequeño plus, en donde lo que hace es que el mismo usuario que está logueado, es decir, si yo estoy logueado con el usuario de Martínez8, observen acá el usuario de Martínez8, también coloqué una instrucción de que cuando se modifique el estado, este usuario no se pueda volver inactivo, puesto que inmediatamente lo sacaría del sistema y ya no volvería a ingresar hasta que otro usuario le habilite la opción de activo. Entonces si pueden observar, yo estoy logueado con el usuario de Martínez8 y con el estado activo. No aparece inactivo, pero si yo doy atrás y verifico el usuario Juan.Vélez y le doy modificar, ya en el estado me aparece que hay activo o inactivo. Listo. Ahora, ¿cómo verifico que el usuario que acaba de ingresar, Juan.Vélez, y la contraseña 1, 2, 3 me funcionen? Pues le damos a ir del sistema. Vamos a ingresar Juan.Vélez y la contraseña
1, 2, 3, 4, 5, 6, ingresar. Observen que ya me dio acceso al sistema. Si venimos aquí a administración de usuarios, Juan.Vélez, vamos a realizar el mismo procedimiento que hicimos ahora. Ya no me debería dejar inhabilitar o desactivar el usuario, observen. Y si yo regreso, el de Martínez 8 sí me dejaría ya volverlo inactivo. Entonces me parece importante porque en los desarrollos que he podido realizar en la empresa que trabajo, nunca tenía en cuenta de que se pudiera deshabilitar el mismo usuario logueado, y por esa razón se rompía la sesión y se eliminaba el sistema. Entonces se tendría que volver a pedir acceso, digamos, al administrador de la plataforma para que le volviera a dar acceso. Es un tema importante a tener en cuenta para los desarrollos que puedan hacer en el futuro. Nuevamente volvemos, vamos a darle atrás. Listo, entonces ya tenemos, se puede modificar la información o se cambia. Vamos a salir del sistema, vamos a ingresar aquí nuevamente con D Martínez 8, 1, 2, 3. ¿Para qué? Para que acá en la administración de usuarios ejecutemos la instrucción eliminar. Acá miren que dice eliminar, la opción de eliminar. Entonces vamos a venir acá al sistema, vamos a eliminar Juan.Vélez, vamos a darle aquí eliminar, y cuando me elimine entonces simplemente ya no aparece dentro de la consulta inicial de los usuarios. Ahora, ¿cómo se vería esa funcionalidad dentro del sistema? Vamos al editor, vamos a ubicarnos en el archivo home.php. Bueno, entonces acá, antes de que pasemos a esta función, para ver cómo se ejecuta la opción de que cada 10 minutos se elimine la sesión para nuevamente loguearse dentro del sistema, estamos utilizando por medio del método include el archivo validar.php. Ese archivo .php es este que acabamos de ver acá, que es donde comparamos el tiempo actual al tiempo que ya se ha venido corriendo, y de esa manera todos los archivos lo tienen. Entonces si verificamos en ingreso hb.php, también lo tiene acá, include de validar.php, consulta hb, lo mismo, y el include, actualización hb, el include, reportes especiales tiene el include, operaciones matemáticas tiene el include. De igual manera lo quise implementar en el informe que se ejecuta en PDF. Lo quise implementar por si lo ejecutan y refrescan la página, pues simplemente los sacaría del sistema. Ahora, en cada archivo que estoy trabajando con base de datos, pues lo estoy relacionando con la instrucción o la instancia trabajo, que es donde tengo todas las funciones almacenadas, y esta información acá es simplemente muestra el menú de la interfaz en la que estamos trabajando, y empezamos a validar por medio de la variable get de usuarios. Lo que hicimos fue crear una, vamos a verlo acá, permítame, me desplazo al final que es donde tengo todo. Aquí es donde esta interfaz que ven acá, vamos acá otra vez, administrador. Esta interfaz que ven acá sería esta, que es donde me muestra el título, que es gestión de bases, gestión de hojas de vida, y los dos botones, uno es administración de usuarios, otro es generar copia de seguridad.
En la administración de usuarios, entonces, como les dije ahorita, estoy manejando el mismo archivo home.php con la variable usuarios con el identificador 0. ¿Cómo funciona? Vamos a desplazarnos. Yo le estoy indicando si existe el usuario, o sea la variable getUsuarios, y la variable getUsuarios es igual a 0, que es lo que acabamos de generar en la instrucción, ejecúteme la función usuarios. ¿Cuál es esa función? Hay una opción que se llama consulta de usuarios. En consulta de usuarios, vamos a darle acá control F en el editor, control V, buscar. Creé esta función, lo que nos permite visualizar una consulta en SQL en donde estoy llamando nuevamente la tabla usuarios y ordenada por nombre de usuario de manera alfabética. Me ejecuta la función por medio de MySQL Query y me almacena los datos por MySQL Fetch Assoc. Me lo alimenta por medio de los usuarios, que esta variable usuarios les explicaba que la estoy almacenando en el método constructor para generar array dinámicos dentro del sistema. Entonces simplemente acá en código fuente nuevamente ya traemos administración de usuarios. En administración de usuarios hay un botón que se llama agregar nuevos usuarios y observen que me está redireccionando también a home.php, pero a usuarios igual a 1. Ahorita era igual a 0, como ven acá, este es igual a 1, ¿sí? Respetando como los bloques de información. Acá me sigue apareciendo el tema de la copia de la seguridad de la base de datos y se me construye para esta tabla inicial una consulta donde muestran el nombre de usuario, la contraseña, el estado y unas opciones. ¿Cuál es esta información? Sería esta administración de usuarios, sería esta interfaz que ven acá, nombre de usuario, contraseña y estado, o sea el encabezado de la tabla. Seguidamente estoy construyendo un for. En este for le indico que por medio de la variable a se inicialice en 0, que la variable a sea menor a sizeOf igual a usuarios. ¿Qué es sizeOf? Es una instrucción en donde puedo, como indico acá, puedo como almacenar la información y él me la compara de manera muy específica, porque hay veces cuando uno ejecuta una instrucción en for y uno no le coloca el sizeOf, a mí me ha pasado de que se vuelve un ciclo infinito. Entonces o hay veces se duplica la información cuando debe mostrarme solo una vez. Entonces por eso utilizo mucho este sizeOf y les recomiendo que lo puedan implementar en sus desarrollos. Y por último, entonces, que la variable a sea incrementable. Dentro de este for, entonces, lo que hago es que llamo de la variable usuarios, mando el índice a, o sea la posición, el nombre de usuario, que sería el nombre de la tabla, que sería este nombre de la tabla, este que ven acá, nombre de usuario. Seguidamente en la segunda columna, que es el TD, el siguiente TD, miren que muestro, son muchos asteriscos para no mostrar la contraseña normal o encriptada. Y en la tercera columna muestro lo que es el estado, pero para no mostrar 1 o 0 porque el usuario no lo va a entender, les coloco un alias o un nombre en donde valido que si el estado de usuario es igual a 0 es inactivo y si el estado de usuario es igual a 1 es activo. Una cuarta columna que sería las opciones, y observen que acá termino de validar lo que es los bloques para la modificación o la eliminación de los registros. Entonces tengo usuarios, si es igual a 2, o sea llamo el mismo
genero, mejor dicho, dos botones, uno para modificar, otro para eliminar. El primero para modificar lo redirecciono al mismo archivo home.php y le paso una variable usuarios que sea igual a 2. Adicional a ello le digo y que me cree otra variable que sea igual al ID del registro que estamos pasando en el sistema. Entonces, ¿qué es lo que haría acá el sistema? Observen que acá habrían más de estas validaciones que les voy a mostrar cómo funcionaría. Entonces, para modificar, si usuarios es 2 y para eliminar, si usuarios es 3. Ahora, acá dice de lo contrario, si usuarios es igual a 1. Que usuarios es igual a 1, que acabamos de decir, que sea la opción de agregar nuevo usuario. Entonces, miren acá, si usuarios es igual a 1. ¿Qué es agregar usuarios? Nuevamente, agregar nuevo usuario, le damos clic y me va a mostrar un formulario de esta manera. Entonces vamos a verlo dentro de la codificación. Nos ubicamos entonces acá. Están los usuarios igual a 1, la variable de sesión. Ya vamos a explicar esto de acá. Entonces está construida por un título que está dentro de una etiqueta H5, que el H5, el H2 o el H1 eso es una expresión de tamaño dentro del HTML. Y entonces en el título agregar nuevo usuario, que sería este de acá, agregar nuevo usuario. Tiene una alerta que Bootstrap la maneja por clases. En este caso el alert warning dice verifique todos los campos del formulario para continuar. Simplemente es este, verifique todos los campos del formulario para continuar. Hay un formulario que observen que va también de igual manera al home.php por medio del método get. Creo una variable usuarios, un campo de texto oculto que es por medio del hidden, con el valor en 1, y creo tres campos: un campo de texto, un label que indica que es el nombre de usuario, un campo de texto que sería el usuario con el nombre de usuario, el placeholder ingrese aquí y con la instrucción required, o sea requerido, que sea obligatorio ese campo de texto. La contraseña de tipo text, aquí también quise manejar no para que sea oculta al usuario, porque como esto ya es administrativo, no es, pues es indiferente si el usuario lo ve al instante o no. Lo importante es que no lo vea en la consulta principal de la consulta de usuarios o en el login a la hora de ingresar al sistema. Creo un segundo campo que con el nombre contraseña, el placeholder ingrese aquí y el required como opción obligatoria, y una lista desplegable por medio de un select con el nombre estado, donde activo es 1 o inactivo es 0. Al final hay un campo oculto que se llama guardar con el values 1, y por último un botón que se llama guardar con type submit, que lo que hace es que me envía la información por medio del formulario. Acá se cerraría el formulario. Ahora, toda esta información me la captura acá dentro del mismo formulario. Entonces observen, mandamos del campo de texto usuarios el value 1, listo, que sería este de acá, usuarios, el value 1. Mandamos guardar es esta opción de acá antes del botón, que es este campo oculto. El usuario no lo ve, pero para uno como desarrollador es importante. Le dice si por medio del método get guardar y guardar, pues existe la variable get guardar y la variable get guardar es igual a 1, entonces en esas tres variables almacéneme lo que viene de el campo de texto usuario
que le estoy implementando el cotejamiento UTF-8 de code para el tema de tildes o caracteres especiales, la contraseña y el estado. Y me ejecuta una función que se llama registrar usuario, el cual estoy mandando 3 parámetros. Estos 3 parámetros lo que hacen es almacenar en el SQL. Entonces vamos a ver cómo está construido esta función. Vamos a buscarlo acá en el editor de código. Vamos a darle buscar y vamos a darle acá registrar usuario. Entonces existe la función donde le paso 3 parámetros: usuario, contraseña y estado. Hay una variable donde me almacena el query del SQL y le hago la siguiente instrucción: inserinto usuarios. Entonces le estoy pasando los 3 valores de las columnas de la base de datos, y el values lo que hace es capturar los valores que estoy mandando o las variables que estoy mandando o como atributos dentro de la función. Es de recordar que dentro de la tabla usuario, si acá hay 3 campos, pues tienen que haber 3 resultados, no puede haber más, puesto que ya habría un error a la hora de la inserción dentro de la query. Acá entonces pueden observar que la contraseña sigue siendo almacenada por medio del método md5, y cuando se ejecuta por medio del MySQL query. Se pasa el parámetro SQL, que sería esta instrucción anterior, y la opción conectar con, que sería la clase que está acá, donde está la conexión a la base de datos. Perfecto. Ahora volvemos nuevamente. Cuando ya se ejecuta el registro usuario, o sea la función, él me redirecciona automáticamente al archivo home.php con la variable usuarios en igual 0, que es donde me redirecciona nuevamente. Bueno, acá observen que acaba de salir me acabo de sacar el sistema porque ya pasaron los 10 minutos. Como ya pasaron los 10 minutos, se da por efectuada la validación de que me redirecciona nuevamente al sistema, rompiendo la sesión y para volver a ingresar al sistema. Entonces observen, para el usuario final puede ser esto un poco tedioso volver a ingresar al sistema, pero esto es un método de seguridad que debe tener cualquier plataforma. Entonces volvemos nuevamente a administración de usuarios. En administración de usuarios, aquí es donde él me redirecciona cuando hace la inserción, es decir, acá me aparecerían los siguientes registros, como podemos ver ahorita en el ejemplo de la interfaz. Luego sigue el tema de usuarios 2, es decir, si existe la variable get de usuarios y la variable get de usuarios es igual a 2, entonces acá ya les voy a explicar esta instrucción. Me construye la opción de modificar usuario. Vamos a verlo acá nuevamente. Vamos a ingresar al usuario. Miren que ya me aparece modificar usuario como título. Miren acá en H5. El alert warning con verifique todos los campos del formulario para continuar. Miren acá en color amarillo. El warning dentro de Bootstrap es amarillo. Hay un formulario que redirecciona de igual manera al home.php, pero con el método get. Hay un campo oculto que se llama usuarios con el value 2. Recuerden que anteriormente en el inserción de los registros era el value 1. En este caso sería value 2, que es para la edición, que es la forma en que quise identificar la validación de la modificación de los datos del usuario. Le quise colocar un dato 2. Hay un campo oculto que es por medio del hidden con el nombre id y un value que es donde me almacena lo que viene por el método get.
que sería la variable ID, que sería el número de registro del identificador del usuario. Se construye entonces nuevamente los tres campos de texto. El primer campo de texto con el nombre del usuario, que sería ya la consulta. ¿Esta consulta de dónde sale? Yo le indico acá. Si existe el ID y el ID es diferente a vacío, entonces en la variable usuarios almacéneme la función consulta usuarios modificar. Vean que yo lo utilicé para la opción validar.php y mandé un parámetro, o sea, volví a reutilizar esta función, pero acá le estoy mandando nuevamente el parámetro ID. Entonces de esta manera ya queda, puedo volver a reutilizar la función sin volver a modificarla, sin colocar tanto código, y de esta manera entonces lo que hago es que los valores de este usuario me los almacena en esta variable usuarios, que si de pronto el ID no existe en la base de datos porque por la URL le cambian el valor, pues simplemente me redirecciona nuevamente a home y a usuarios para que no se ejecute ningún error. Entonces simplemente acá en usuarios me trae el nombre del usuario, y en la contraseña observen que no me trae nada, sino que tienen que volver a ingresar y es requerida. Y el estado, yo les explicaba ahorita que se valida de dos maneras. Para el usuario logueado, que sería acá, si en la variable sesión, o sea, recuerden que cuando uno se loguea, en esta variable de sesión se guarda el valor con el cual se encuentra logueado el usuario. Pero en esta segunda variable, que es usuarios, sería el estado actual. O sea, pasado ya, pónganle en 5 minutos después de que ya se ha logueado, ya el valor puede cambiar. Entonces acá lo que estoy haciendo es validar esos dos valores, donde si coinciden estos dos valores del usuario, pues simplemente en el estado, cuando el estado es 1, pues simplemente permanezca en 1, es decir, que el mismo usuario que está logueado no tenga permiso para deshabilitarse y tenga que depender de otro usuario que sí tenga permiso para volverle a habilitar el permiso de ingresar al sistema. Y cuando el estado es en 0, entonces ahí sí le van a aparecer las dos opciones de inactivo o activo, para que si estaba inactivo pues se pueda activar. Y también está la otra validación de que cuando no es el usuario logueado el que quiera modificar el estado, pues simplemente cuando es 1, pues simplemente seleccione activo o inactivo, y cuando es 0 seleccione inactivo o activo. Por último, la opción guardar, se enviaría la información. Cuando se envíe la información de este campo de texto guardar, observen que es como el anterior ejemplo cuando insertábamos los datos, se valida de que el insert, que el guardar acá, si existe la variable get guardar y get guardar es igual a 1, entonces simplemente me almacene en esas tres variables los valores que vienen del formulario. Una es usuario, contraseña y estado, y me ejecutaría esta función. Entonces la llamé actualizar usuario y le mando 4 parámetros. Uno es el nombre de usuario, uno es la contraseña, el estado y el ID. Este ID sería el identificador, o sea, este valor que nunca cambia para el usuario porque es oculto. Entonces por medio de este ID es que yo puedo cambiar estos valores o inclusive eliminarlos, que sería el siguiente ejemplo que vamos a ver. Entonces en esta función vamos a copiarla, control F, control V, vamos a buscar acá en class, vamos a dar buscar, vea que estaba debajo, mando los mismos 4 parámetros, usuario, contraseña, estado y ID, y ejecuto un script en SQL donde hago un update a la tabla de usuarios y me actualice el nombre de usuario con el usuario que estoy mandando como parámetro, la contraseña
con la contraseña que estoy mandando por base de datos y nuevamente juega el MD5, que acá es donde estamos encriptando la contraseña. El estado que sea el estado que estoy mandando por los parámetros de la función, y donde el ID sea el cuarto parámetro que estoy mandando por la función. Ejecuto por MySQL Query la instrucción en SQL, y cuando se ejecuta la función, pues simplemente en el windows.location me redireccionaría el home.php, y en la variable usuarios sería igual a 0, que igual a 0 recuerden que me redirecciona a la tabla inicial de los usuarios. Observen que como no ha pasado los 10 minutos me dejó volver a regresar a la interfaz de usuarios. Entonces nuevamente se cumple la funcionalidad de que pasados 10 minutos el sistema redirecciona nuevamente a que el usuario se loguee. Y por último, después de que modifique, tenemos entonces la opción de eliminar. Vamos a ver, entonces vamos a agregar un nuevo usuario nuevamente. Vamos a escribir Marta, solo Marta, contraseña 2345, y vamos a dejarlo activo. Vamos a darle guardar. Observen que ya creó Marta acá, está activo, y le vamos a dar eliminar. Vamos a darle eliminar acá. Observen que ya no aparece. Venimos acá a la codificación, y cómo funciona la opción eliminar. Bajamos y hay un último estado que es si la variable getUsuarios y getUsuarios es 3. Observen, vamos a volver acá al formulario de la tabla de consulta. Observen que acá hay un botón que se llama eliminar, y acá le estoy diciendo donde usuarios sea igual a 3. Para modificar es donde usuarios sea igual a 2. Entonces si es igual a 3, que sería el último estado, me hace una siguiente validación y me dice si esa variable getID existe, entonces simplemente ejecúteme la siguiente función, y después de que me ejecuta la función me redirecciona el home usuarios igual a 0, que es lo que acabamos de ver ahora. ¿Qué hace la instrucción eliminar usuarios? Clic derecho, copiar, pegar, class, buscar, veanlo acá abajo, y me ejecuta la query delete from usuarios where ID, que sea igual, o sea, elimíneme de la tabla usuarios donde el ID sea este valor. ¿Por qué nunca utilizo el nombre de usuario? Porque el nombre de usuario, como es vista al usuario y es editable, puede cambiar. Entonces a la hora de yo mandar la instrucción y ejecutar estas funciones, me pueden generar errores que el usuario pueda interpretar que son malos dentro de la aplicación. Entonces si el ID existe, simplemente me ejecuta la función, y si no existe, entonces por medio de un alert le digo al usuario: el usuario no pudo eliminarse, verifique la conexión a internet, y seguidamente cuando el usuario le dé aceptar, pues me dice windows.location home usuarios igual a 0. De esta manera, y ya esta opción, estas funciones de acá es lo que les mostré al principio, que es donde me muestra la administración de usuarios, generar copia de la base de datos, y listo. Ahora, que sigue más en la guía de actividades, miremos. Dentro del menú administrador debe existir una opción que permite ingresar o eliminar usuarios en la base de datos y cambiar el estado de los usuarios a 1 o 0, ya que en debido momento se deben negar permisos de acceso o determinados usuarios. Por ello se hace necesaria esta opción. Vamos a hacer la última prueba, porque no recuerdo si la edición no. Vamos a crear, bueno, mire, ya pasó los 10 minutos, volvió y me sacó del sistema. Nuevamente verificamos que está funcionando la validación, administración de usuarios, agregar nuevo usuario. Menos mal el formulario es muy corto. Vamos a colocar acá Michael.molina, contraseña 333 y activo.
Listo. Aquí ya me construyó el usuario. Vamos a salir para verificar el ingreso. Como ya está activo, vamos a verificar el ingreso. Michael.molina y la contraseña 333. Ingresar. Observen que me dio acceso al sistema. Recuerden que como no me puedo, como estoy logueado con Michael.molina, pues no me va a dejar modificar mi estado. Entonces vamos a salir, vamos a ingresar como de Martínez 8123. Nuevamente administración de usuarios. Vamos a darle a Michael Molina el permiso de que ya no pueda ingresar al sistema por medio de inactivo. Vamos a colocar 333, guardar. Miren que ya está inactivo. Vamos a salir del sistema. Vamos a volver a ingresar Michael.molina 333 y la vamos a ingresar. El usuario y la contraseña no coinciden o no existe. Perfecto. De esta manera entonces completamos lo que indica la guía de actividades. Mi nombre es David Esteban Martínez Moreno. Espero les haya gustado la explicación del video y para una próxima oportunidad. Muchas gracias.